caso tengo un trabajo previo con algunos tonos de grises para ir emulando lo que sería la forma del perro. Entonces, en este caso se estarían empezando, por ejemplo, con un trabajo con lápiz 7H o un 5H, que son lápices duros, para generar manchones mínimos que nos permitan ir dando estos tonos medios para poder valorar de buena forma el volumen de lo que estamos dibujando. Entonces, apoyado ya sea con un pedazo de papel, con un esfumino, incluso con la goma, podemos ir arrastrando todo el grafito que se va generando con el lápiz y así dando poco a poco todo el volumen. En este caso, lo que estoy haciendo sería arrastrar todo lo que apliqué con el lápiz H, con el 7H, arrastrarlo con lo que sería un esfumino, perdón, para comenzar a dar estos tintes y dar diferentes transiciones. En el caso de la luz, es importante considerar aspectos como la luz directa, los tonos medios, las sombras propias, luces reflejadas y sombras proyectadas para dar diferentes contrastes y de esta manera realmente tengamos una sensación de volumen, dar la interpretación de algo realista. Entonces, como se observaron, apliqué otra capa con el 7H que se le tengo ahí, y con esto voy integrando poco a poco. Entonces, con el esfumino simplemente es ir arrastrando e integrando. Entonces, si les quedan rayas, algunos manchones extraños, no hay problema en un inicio, porque finalmente con el esfumino, con el papel o con la mano incluso, se puede ir generando la transición de valor. Con esto se difumina, se pierden todas estas rayas y se integra más el manchón que nosotros deseamos para generar los tonos medios. Entonces, la primera consideración cuando se trabaja lápiz es ver en qué zona está más claro para las luces, dejando estos planos completamente blancos del papel, y empezar con los tonos medios para dar estos tintes, para empezar a generar los primeros valores de volumen. Entonces, en esta parte del cachete, por ejemplo, todas las arrugas de la mejilla, pues voy difuminando poco a poco, voy generando otras pasadas con el lápiz para dar un poquito de mayor profundidad. Aún no se genera contraste, todo es a valor de grises, diferentes tonos. Hay que ir sumando así poco a poco, e integrando todo el material para posteriormente poder integrar ya todos los contrastes y demás elementos que sean necesarios. Entonces, voy a avanzar un poquito el video para que podamos visualizar mejor cómo queda esta parte. Les voy a generar un pequeño esquema para que se visualice cómo es esta parte de las luces, los tonos que les voy a mencionar. Entonces, en una primera instancia, hay que trabajar con lápices H y pensar en dónde viene la fuente de iluminación. En este caso, la luz finalmente va a rebotar en todo lo que hay en un entorno, dejándonos una luz directa, lo que está de frente hacia la fuente de iluminación, y los elementos alrededor de este objeto van a empezar a generar una transición de sombras, diferentes valores con los cuales nosotros podemos empezar a jugar con el volumen y ya dar la profundidad y poco a poco llegar al punto de dar un realismo de acuerdo a la cantidad de tonos, de valores y contrastes que se empiezan a generar. Entonces, en este caso con el cubo, la parte superior, que sería su luz directa, se queda completamente en blanco. Nuevamente va a ser el blanco del papel, que en el caso del perro serán estos pequeños pliegues. Alrededor se empiezan a generar lo que son tonos medios, que serían estos grises más claros que se dejan en la cara que está hacia nosotros, en la cara frontal, y en la cara lateral que se va hacia la derecha, es donde tenemos que empezar a generar los contrastes, tanto con el lápiz H, el 7H, y como con un lápiz HB, que sería un tono que nos permite generar mayor transición de valores. Comenzamos a generar un contraste. Los contrastes tienen que ir lo más alejado de lo que sería la base sobre la cual se coloca un objeto. Así todos los objetos van a tener una luz reflejada, que es un tinte más clarito en comparación a la sombra profunda, la sombra propia que estoy marcando en este momento. Disculparán, el video es por el enfoque que se genera con la cámara. En un momento se arregla, pero poco a poco, en el sentido del dibujo, hay que ir generando contraste.
hay que controlar mucho la presión de la mano. Si nosotros siempre cargamos a mismas presiones, pues obviamente todos los tonos se van a volver planos, siempre van a ser constantes, van a ser continuos, y con esto vamos a perder la sensación de volumen. Entonces hay que recargar mucho donde queremos sombras propias o sombras proyectadas, tonos muy oscuros, y suavecito para que demos los tonos medios y las luces claras. Con el esfumino, conforme vamos pasando, este va absorbiendo el grafito, todo lo del lápiz, y con el mismo, ya sin necesidad de aplicar otros tonos con el lápiz, podemos ir repasando para generar manchones y con esto ya ir dando un mejor volumen. En este caso, como ya estaba sucio del mismo grafito, pues me bastó para seguir proyectando una mayor profundidad de sombras. Entonces la sombra proyectada, que es esta, la que se genera del objeto en las bases, en un soporte, en una mesa, en el piso, lo que sea, esa es la que tenemos que comenzar a contrastar, porque finalmente es toda la iluminación, bueno, es el área que come toda la luz, es la zona en donde el objeto no deja pasar ningún haz de luz y por lo tanto se genera una mayor penumbra, un contraste. Entonces igual hay que empezar a generar de los tonos más oscuros a los tonos más claros. En este caso empiezo igual con un lápiz 7H, pasando poco a poco para generar un área de contraste. Lo difumino para que se vayan generando todos los valores, para que haya una transición de tonos de grises oscuros, negros, grises oscuros a claros, hasta llegar a las zonas blancas que va a ser el papel, donde nos va a representar una completa iluminación. Y para terminar de hacer la separación del objeto con la base, a partir del contorno del objeto se empieza a generar un tono mucho más oscuro, llegando a los negros prácticamente, y de ahí vamos a ir integrándolo hacia los tonos grises que se habían dejado en un principio. Entonces aquí vamos recargando pegado al objeto, dando un negro prácticamente puro, y vamos quitando presión al lápiz para que se vaya haciendo la transición de grises. En este caso aquí, igual, generando un contraste a partir del contorno de la base del objeto, de este cubito, y sobre esto poco a poco ir dando un degradado, ir quitando presión al lápiz para que se vaya generando un tono gris más claro hasta llegar al tono que ya se había dejado en un principio. Entonces hay que simplemente visualizar qué zona es oscura, cuáles son las manchas negras, digamos, y a partir de esto recargar el papel, y conforme vayamos acercándonos hacia el área de luz, empezar a generar los degradados que correspondan para hacer las transiciones de sombra. En este caso aquí, como voy generando un degradado, hago la separación entre las sombras del objeto y las sombras que proyecta el objeto, y de ahí las transiciones que se generan. Mismo caso se tiene que aplicar a los dibujos que generemos, no importa de que sean personas, objetos, animal. También, ya que tenemos nuestros valores medios, ahora sí comenzar a generar el contraste que se va a dar por el área de sombras, áreas en donde no llegan las luces directas, donde hay muchos tonos negros, y sobre esto comenzar a dar el contraste del negro. Entonces recargamos más, definimos algunos contornos, no todo el dibujo debe ser contorneado, se puede generar como base un contorno para tener una guía, pero cuando ya se está dando la calidad de tonos para todos estos grises, solamente algunas zonas se genera un contraste, como en este caso en la parte de la pierna y la patita del perrito. Sobre esto, poco a poco otra vez vamos generando un degradado. Entonces, controlando la presión del lápiz, del portaminas, voy a ir quitándole presión, haciéndolo más suave para dar los degradados que correspondan a esta parte. De nuevo, con el esfumino vamos integrando, vamos degradando todo el residuo del lápiz para que los rayones que se han generado del mismo material, todos esos achurados, como se le conoce, que sean poco estéticos, con el esfumino vamos degradando y con esto se va integrando todo el material. Otra vez, fragmentos de contorno, vamos a ir
sobre los cuales definimos ya el alto contraste, las sombras, y de aquí de nueva cuenta vamos a generar el manchón para dar las sombras profundas y ya definir lo que sería la profundidad. Vamos a observar esta parte en lo que sería la separación de la cabeza con el cuerpo, en el cuello, la pierna que tiene doblada aquí el perro. Entonces es un área de una sombra muy profunda, un alto contraste. Entonces comenzamos otra vez a definir solamente fragmentos de contorno en donde vamos a dar mayores tonos oscuros, y sobre esto, entre lo mismo, recargamos mucho el lápiz, en este caso el lapicero, para generar manchones más oscuros, visualizar algunos tonos negros y de ahí su transición hacia las luces reflejadas, que sería en la orilla de la patita. Por eso se ve ahí un ligero tinte gris, un tono más claro. No dejemos o tratemos de no dejar el manchón completamente plano de la sombra. Hay que visualizar diferentes tonos de grises, que justamente esto nos va a ayudar a insinuar luces reflejadas para dar una mejor ambientación y un mejor volumen del objeto que se está dibujando, que se está valorando en cuanto a iluminación. Esta parte va a ser las orejas, por ejemplo. Hay que igual buscar dónde se concentra la mayor cantidad de sombra, que sería el plano del cartílago de la oreja, de generar el contorno solo en el área en donde va a haber como un contraste entre la luz que llega directa a la oreja y la sombra que se genera por la profundidad de la oreja. Generar otra vez fragmentos de contorno que nos va a insinuar justamente esta profundidad, y a partir de este fragmento otra vez comenzar a recargar con mayor presión todo el material para generar tonos más oscuros, llegar a algunos tonos negros. No todo debe ser completamente negro, debe haber una transición de valores para tener estas penumbras y esta profundidad, lo que les mencionaba, la sombra proyectada, la separación que va a ser entre tonos medios o luces y la sombra que va a proyectar. Entonces la orejita, al ser un elemento con volumen, todo el cartílago, todo el músculo, va a generar una proyección de sombra hacia el interior de la oreja. Entonces por eso de aquí se haya generado este contorno, se da profundidad. Esta zona que se marca en este momento, igual se genera un pequeño hueco, el espaciado de lo que sería el hueco auditivo. Entonces, empezar a dar una valoración y dejar pequeños tonos un poco más claros para insinuar la salida del músculo y del cartílago. Entonces, sobre esto ya empezar a dar o integrar, mejor dicho, el material que se ha dejado. En el esfumino nos apoyamos para dar la valoración y otra vez con el lápiz comenzar a dar otras zonas, definir otros planos con fragmentos de contornos. Pueden que no necesitan generar todo el delineado, solamente algunos pedazos, para que a partir de ahí se vaya generando la profundidad de la sombra. Y otra vez, poco a poco, y dando diferentes presiones al material, al lápiz, al lapicero, lo que tengan en la mano, con lo que estén trabajando. Y con esto ir definiendo una serie de tonos, diferentes grises, que les permita dar el volumen necesario de lo que se está dibujando. Otra vez, valorar las zonas donde hay mayor cantidad de sombra, mayor profundidad. Generamos otra vez fragmentos de contorno y de aquí, igual modificando la presión, poco a poco irlo degradando para que se vaya generando el volumen. Recuerden, fragmentos de contorno no tienen que contornear todo el dibujo, solamente unos pedacitos, y esos pedazos les van a dar la referencia en donde se debe generar la sombra.
la sombra que proyecta en la base, lo que sería la cara y las patas, otra vez marcamos lo que sería el contorno, aquí sí un contorno continuo para definir esta separación entre la piel y la base, está acostada sobre una tela. Entonces sobre esto ya vamos marcando con mayor detalle, mayor precisión, estos pliegues, las arrugas, marcando a un negro lo más profundo que podamos. Recargamos con mayor presión el lápiz en el lapicero. Recuerden que para los tonos oscuros se utilizan lápices HB o de mayor un grosor como el 2H, digo 2B, 3B, llegando hasta el 9B, que nos da negros prácticamente puros. No, prefiero trabajar con lápices H, el HB. Entonces con esto yo le recargo más el lápiz, le doy mayor presión. Me gustan este tipo de materiales porque finalmente yo puedo controlar la presión y los tonos que voy a ir sacando, a diferencia de un lápiz B, por ejemplo, que a la primera que uno va pasando deja mucho residuo y se vuelve un tono muy oscuro. Entonces yo con este material, con el HB, con este lapicero, les digo, controlo la presión que voy generando, marco el contorno en la sombra proyectada y poco a poco voy generando la difuminación de la sombra que se tiene que generar. La orilla de los dedos va a ser una zona que va a reflejar luz, va a dejar un tono más clarito y por eso que se dejen estos tonos, se observan en la parte inferior, hay un ligero tinte blanco. Esa es la luz reflejada y eso es lo que nos va a insinuar justamente los diferentes tonos o diferentes modos en cómo la luz va a incidir sobre un objeto y cómo va a generar un reflejo y una transición de tonos, de valores medios, para que finalmente se genere la proyección de la sombra, la cual va a ser más contrastante, más negra, y con esto poco a poco ir degradando. No dejen en la base de un objeto un tono tan oscuro como la sombra que va a proyectar, porque si los dos tonos son del mismo valor o valores similares, se van a perder, no va a haber luz. Entonces, si dejamos en el objeto un tinte más clarito, esto nos va a ayudar a que haya una separación del objeto, diferente volumen y con esto una mejor transición. Entonces, como observarán, todo esto se obtuvo con un HB, un lápiz 7H, que son tonos claritos, grises muy tenues, un esfumino y si llegaran a necesitar la goma. Agradezco que hayan visto este material. Espero en próximas semanas continuar subiendo similar. Hasta luego.